brillar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe el Molde Podcast. Desprográmate y despierta. Dicen que todo en el universo está conectado por patrones invisibles. Y hoy tenemos un tema, wow. Pero ¿y si esos patrones fueran visibles? Hoy hablamos de geometría sagrada. No como teoría, sino como un camino de conciencia con Vero Hanel. Bienvenida, Vero, a tu casa. Hola Mar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Pues yo estoy súper ilusionada. Este es un tema que a mí me encanta, me apasiona y espero que al final del podcast ustedes también vean la geometría sagrada como algo apasionante y bueno, y que empiecen a descubrirla. Vamos al origen. Vámonos a los orígenes. ¿Cómo empezó tu camino con la geometría sagrada? ¿Y hubo algún momento o experiencia que te hizo sentir que había algo más allá de lo que vemos con nuestros ojos, con tus ojos en ese momento? Bueno, a ver, lo de la geometría empezó hace muchos años, la geometría sagrada, y empezó a raíz de un sueño. Fue un sueño loquísimo en el cual Wow. yo veía geometrías rodeando a personas, animales, a plantas. Todo estaba rodeado por geometrías diferentes, figuras geométricas. Y yo les intentaba colocar números Ok. en los vértices, de esa forma. Es una locura total. Cuando yo lo soñaba tenía sentido, o sea, cuando tú estás en el sueño dices, wow, esto genial, mola, ¿no? Como decimos aquí en España. Pero claro, Pero al cuando lo despertar, cuentas, ¿no? Ya después cuando lo vas a contar, un poco como difícil, ¿no? sí, es como que camisa de fuerza. Pero bueno, nada, esto siguió ahí y bastantes años después descubrí realmente que todo esto que yo había soñado tenía una explicación y era lo que llamamos geometría sagrada o geometría sustentable. Bueno, me volqué en mis ratitos libres a intentar comprenderla, hice cursos, hice un curso en el espacio de geometría sagrada con Monique Dumoulin, que es arquitecta, Ok. y Pablo también, que no me acuerdo del apellido, pero bueno, fue un buen curso, todo un año. Después vi videos de Dan Winter, Drúmbalo Melquisedec, bueno, un montón de nombres que bueno, ya luego les iré comentando quiénes son cada uno. Y bueno, lo que hice fue sobre todo estudiar una figura que es muy conocida, yo creo que es la más conocida de toda la geometría sagrada, que es la flor de la vida. Yo descubrí en la flor de la vida, Ujú. bueno, otros lo descubrieron antes que yo, pero yo al verla y al trazarla sobre todo, descubrí que ahí estaba expresado de manera geométrica un sistema de información codificado, ¿vale? Un sistema de vida codificado. Ok. Y ahí entendí que todo lo que nos rodea ha sido creado por una inteligencia, no producto del azar o algo, o evolución, lo que llaman teoría de la evolución. No, no, no. Yo no creo que haya sido así, aunque a algunos les pueda parecer algo, una locura, pero no. Todo esto está creado de manera precisa e inteligente, por una gran inteligencia. ¿Vale? Luego hay un personaje Ujú. que es Platón, Sí. que Platón estudió la geometría sagrada y de hecho él tenía una frase y él siempre repetía, Dios geometriza. Hay varios grabados de un Ujú. Dios geómetra en la Biblia, bueno, de hecho tenemos una imagen del Dios geómetra, que vemos una figura de Dios, bueno, lo que podríamos simbolizar como Dios, Ujú. trazando el mundo, o sea, creándolo. Yo no creo en un Dios religioso, ni, de hecho yo lo llamaría una gran inteligencia o el gran arquitecto. No tiene que ver con religión, tiene más bien que ver con ciencia y espiritualidad. Sí, porque Entonces, Platón, cada religión se imaginará su Dios. O sea, cuando tú dices Dios, cada persona
que tenga una religión lo visualizará ese Dios. Y tú estás hablando de Sí, otro tipo de Dios, de otro tipo de, como dices tú, de una inteligencia mayor, ¿no? exacto. Y aparte que yo veo la gran diferencia entre todas las religiones y la geometría sagrada, o ver Dios como parte de nosotros o nosotros como parte de Dios, Ok, es que Dios no es externo. Para las religiones Dios es externo. ujú, Para mí Dios soy yo. O sea, interno, tú, sí. Ujú. o sea, somos un fractal, una partecita fractal pequeña de un gran fractal que es la inteligencia creadora. Pero bueno, lo que yo digo, vamos poquito a poquito, que estoy segura que al final vamos a poder entender lo que simboliza y lo que significa la geometría sagrada, porque hay mucho, mucho por descubrir. Para quienes nunca han oído hablar del tema, ¿no? ¿Cómo definirías la geometría sagrada sin perder su magia? ¿Es ciencia, es arte, es espiritualidad? Aquí vemos una imagen que me imagino que nos explicarás algo sobre esa imagen también. Bueno, la geometría sagrada, definirla es entrar de cabeza en la magia. Y a la vez para mí y para todos los que estudiamos geometría, es tan obvia en la naturaleza que es fácil comprender, no desde la mente, sino desde el corazón, ¿vale? Porque nosotros somos parte de la geometría, de la geometría. Entonces, la naturaleza sigue patrones geométricos Aunque que no lo veamos, estamos viendo, aunque no aunque no, seamos conscientes de ello. aunque no seamos conscientes de ello, está en la naturaleza. Entonces, nosotros somos naturaleza. Entonces, y como la naturaleza se crea con geometría y con matemáticas, pues dentro nuestro hay geometría, aunque no la podamos percibir, pero estamos Bueno, creados con o geometría. también, Vero, porque no nos han enseñado a percibirlo. Claro, bueno, tú piensas que las matemáticas nos las enseñan en el colegio como algo muy fragmentado y estructurado y claro, la matemática tiene muchas visiones, no es solo cálculos, la matemática tiene una forma más que cuantitativa, cualitativa. Podemos ver que los números tienen, bueno, cuando estudias numerología también ves que el número en sí tiene una Ujú. energía, tiene un factor de cualidad más que de cantidad. Y esto también se estudia en geometría sagrada. Y un significado, ¿no? Y un significado, claro. Es energía, al final todo es energía. Ok. Entonces vemos, por ejemplo, algo que se repite mucho, unas formas que se repiten mucho, es el pentágono y el hexágono. Y luego Ok. vamos a ver por qué son tan importantes. El pentágono, por ejemplo, en la figura de las flores, el pentaflor, por ejemplo, que no sé si tenemos la figura por ahí Sí, sí. del pentaflor, eh, el pentaflor reproduce el crecimiento de las flores, ¿no es cierto? Y es visto desde arriba, es un toroide. Tú sabes, el toroide que hace este Ujú. movimiento, ¿no? Como, Ok. bueno, es entonces digamos, el pentágono, lo que es la energía de la expansión, ¿vale? Es como se distribuye la vida. Ujú. Es femenino, tiene una cualidad femenina. El pentágono siempre va a tener la cualidad femenina porque dentro del pentágono está Phi, el número Phi, que es el número de oro, el número dorado, y Fibonacci, que es lo Por mismo. ejemplo, en la imagen Fibonacci esta que tenemos de la flor y la pentaflor, digamos, y el girasol, eh, Ujú. se, se ve claramente, ahora que yo me fijo, que está, o sea, que se ha creado esa flor con un orden, ¿no? No está Claro, desordenado, tiene un orden. así es, así es. ¿Ves? Cuando observamos la naturaleza, la vemos con otros ojos. Una vez que entendemos todo esto, vamos a ver cada cosa de la naturaleza con otra mirada. Y para mí es apasionante. Y bueno, y la flor de la vida, como estaba contando, tiene dentro una trama. Esta trama tiene formas hexagonales. Todos sus pétalos, si tú los unes, forman hexágonos y Ujú. se ve claramente que es una trama. Entonces, esa trama lo que hace es poner un orden en lo creado.
Y ese orden es masculino, pues hexágono masculino, pentágono femenino. Ok. Entonces después tenemos otros ejemplos en la naturaleza donde vemos Zafir, bueno, la espiral, por ejemplo, de la concha de Nautilus, la concha marina, Ujú. eh, crece según Fibonacci también. Después, cuando vamos a un bosque y vemos los árboles o la manera en que se ramifican esos árboles, que es muy similar a nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones, con sus alvéolos, sus bronquios. Entonces, o sea, todo esto tiene una razón de ser. Cuando tú observas la naturaleza y la vida con otros ojos, empiezas a atar cabos y vas viendo que hay un patrón que unifica todo eso. Wow. Incluso, mira, el propio ADN, el propio ADN, porque en la biología también hay geometría sagrada, en nuestra propia biología, en nuestro propio ADN. La estructura del ADN es, en realidad, cuando tú lo ves, una imagen, tal, es un rectángulo, dentro del rectángulo se van adhiriendo moléculas que son hexagonales y pentagonales. Los fosfatos son hexagonales y las otras moléculas de azúcar son pentagonales. Y de hecho, el movimiento del ADN en el núcleo celular busca hacer un movimiento con forma de toroide también. Ujú. Es como un dispositivo de transmisión y recepción de información, nuestro ADN. Entonces, bueno, observamos una danza constante, ¿no? De formas, proporciones, y esta danza es como que parece responder a un orden superior, ¿no? La búsqueda de patrones y significados detrás de las formas naturales es realmente lo que llamamos el corazón de la geometría sagrada. Tenemos una imagen también que es la de las células, esa también en la Sí, que se muestran claro, como ahí ve, hexágonos, ¿no? exacto. Ahí vemos, bueno, es como un simbolismo, ¿no? De cómo se mueve todo, pero sí, en nuestras propias células también vemos que hay geometría. De hecho, en la forma, bueno, la forma en que se reproduce el embrión sigue una secuencia, la secuencia binaria, pero bueno, eso ya lo vemos más adelante, si quieres. Sí, claro. La flor de la vida, que la has nombrado en algún momento, es un símbolo que aparece en muchas culturas, ¿no? ¿Por qué se dice que representa todo lo creado? Y también qué hay detrás de ese patrón que tanta gente siente que vibra con algo profundo y dentro de sí. Pues sí, mira, la forma más común de ver la flor de la vida es la figura con sus 19 círculos completos y con sus 36 arcos que están encerrados en un gran círculo, ¿no? Un círculo O sea, como un son doble círculo. 19 círculos y 36 arcos. 19 círculos completos y 36 arcos. Están Fíjate. contados. Wow. Y claro, este patrón encierra muchas cosas. O sea, cada círculo y la intersección de uno con el otro forma Mm, una rejilla, como dije antes, de hexagonal. Muy, muy similar a cuando observamos un panal de abejas, sí, ¿no? O sea, nosotros vemos las abejitas y ¿quién les enseñó a las abejitas a construir sus panales con esa forma hexagonal, ¿no? De esa cierto. manera tan perfecta, tan eficiente. O sea, su propia naturaleza, algo las creó a las abejas e insertó en su ADN ese conocimiento. La Y verdad que bueno, y sí, qué también como, curioso. ¿viste? ¿Viste Mm, cómo empiezas a ver esas formas geométricas, sobre todo hexágono? El hexágono es lo que pone el orden, ¿no? En lo que ordena y da marco a la naturaleza. Y la flor de la vida también es una cosa muy curiosa, ¿no? Que se ve en muchas culturas diferentes, culturas muy, muy dispares o muy lejanas unas de las otras. Sin embargo, está en todo el mundo, es algo común. Entonces yo pienso, quizás en otras épocas esto había alguna especie de conocimiento que nosotros no sepamos. Por ejemplo, mira, hay una imagen, bueno, la imagen esta
de las diferentes, de la flor de la vida en los diferentes Sí, sitios del la mundo? estamos viendo, la estamos viendo. Vale, exacto. Por ejemplo, en la de Beijing, la de China, donde vemos el dragón, Sí, es una cultura con un dragón, ¿no? Y vemos en la pata, debajo de la pata del dragón, como una forma de esfera, pero vemos esa figura. sí, 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 se ve Luego claramente. exacto, en la India, por ejemplo, en el Templo Dorado vemos otro, en Turquía, en un sitio que se llama Izmir, en Turquía, en la propia mezquita de Córdoba también, y la más antigua de todas, hay más, pero bueno, yo saqué estas cinco, es la Ujú, de Sirión, por ejemplo, que es el templo de culto Osiris en Ábidos, Egipto. Esta es ujú. la más antigua de todas, ¿vale? Se dice que puede tener hasta 10.000 años de antigüedad. Y lo más loco y que no se comenta mucho en el ámbito de la arqueología, Sí, sino que se ha silenciado. O sea, en arqueología todo lo que no se puede explicar muy bien o no cuadra bueno, con la historia que nos han contado, pues se calla. se oculta, Entonces, se pone bajo esta imagen, se pone bajo la alfombra. sí, como no cuadra con el discurso Ya, ya. hegemónico, eh, pues lo tapamos, lo ponemos ahí. Eh, Tú sabes que está grabada en la roca con una precisión que Ajá, para la época sí. es imposible. No existían herramientas que pudieran haber hecho eso. Parece como si estuviera grabado con un láser, porque es una precisión eh, imposible. Milimétrica, milimétrica para que no fuese posible para hacerlo por una persona, digamos, por un humano. Con las herramientas que habían hace 10.000 años, según nos contaron, claro. Sí. Según la historia oficial, no había herramientas con tal precisión para hacer eso. Bueno, otro misterio más que en algún momento me imagino que resolveremos si nos dejan. Y bueno, dime. No, no, la verdad que es súper llamativo, como menos llamativo. Sí, sí. Por eso ves que hay tantas cosas que, bueno, por descubrir y por entender, no está todo dicho todavía. No, por Pero eso bueno, rompe el molde. Por eso rompe el molde. sí, sí, si nos dejan, porque aquí el que quiere romper el molde le dan con el hacha. Tenemos la siguiente imagen. Sí, bueno, en la flor de la vida tienes, por ejemplo, cuando nosotros lo observamos, la flor de la vida, es como si nos sintiéramos atravesados por, no sé si te pasa a ti, bueno, le pasa a mucha gente, por una vibración, por algo que tú dices, wow, me atrae esta imagen, ¿no? Sí, Como me algo atrae. sagrado, algo... Y bueno, es que la flor de la vida lo que hace es copiar el crecimiento del embrión. A mí es muy loco esto. Cuando yo aprendí a trazar la figura, lo pude ver claramente. ¿Vale? Porque al llegar a para llegar a la figura de la flor de la vida, mira, necesitas, bueno, para trazarla, primero necesitas Ujú, un compás, no sé si ok, se ve bien, el compás con roldana, que es esto que sí, aquí, que lo abres y lo cierras, sí, con una misma medida, sin cambiar, tú empiezas a trazar los círculos. ok. Bueno, eh, yo recomiendo aprender a trazar geometrías para entender, geometría sagrada, claro, para entender el proceso. Porque cuando tú trazas las geometrías, entiendes cómo se crean las cosas, cómo se crea la naturaleza. Entonces, para llegar a esto existe un proceso de dibujo que es muy parecido al desarrollo embrionario, ¿no? Cómo se desarrollan los embriones. Hay la imagen esta, que no sé si la estamos Sí, sí, viendo, la la estamos viendo, de sí. La la verdad que me flechita. estoy fijando ahora y vamos, es un paralelismo increíble. ¿Viste? O sea, tú empiezas con un círculo, Mm, luego te desplazas hacia la derecha, pinchas en cualquier punto a la derecha de la circunferencia y trazas otro círculo con el mismo radio, bueno, y así en cada intersección vas formando círculos. Vale, esto es exactamente como
se desarrolla un embrión en la vida siguiendo una secuencia binaria. La secuencia binaria en base 2 es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así, Ujú. ¿vale? Pero la forma más directa de comprender la flor de la vida, te digo que es dibujándola primero y cuando empiezas a atar los cabos, te das cuenta, por ejemplo, los que estudiamos en colegio católico como yo, aunque bueno, de católica no tengo nada ni de religiosa, Ujú. pero claro, a nosotros nos hablaron mucho del Génesis, ¿no? Sí. Eh, pues tú ves, cuando trazas la flor de la vida y llegas a la semilla de la vida, que es Sí. la primera, los 6 círculos con uno central, eso se llama la semilla de la vida, que es un paso anterior a la flor de la vida, Ujú. es como una metáfora de la creación, del De la creación. Génesis, Ok. ¿no? Los 7 días de creación del mundo. Ok. Es fascinante, fascinante. Pero bueno, La para un verdad que geómetra, por ejemplo, es una imagen curiosa, ¿no? Porque sí, tal como se muestra el dibujo que irías dibujando y cómo se va formando la vida en sí, es totalmente igual. claro. Por eso se llama la flor de la vida. Pero bueno, Wow, ahora lo sabemos. ¿sí? ¿Ves? Pues es Sabía yo que eso, era un tema súper bonito este. es muy bonito. La verdad, cuando lo ves empiezas a entender muchas cosas. Y por eso el Dios geómetra de Platón, Ujú. para mí es la inteligencia primordial. O sea, lo que crea todo. Pasamos a la siguiente imagen que tenemos aquí, Metatron. Metatron. Bueno, cuando nosotros llegamos, empezamos a trazar y llegamos a la flor de la vida, cuando seguimos agregando esos círculos, expandimos un poco la flor de la vida y llegamos a la figura de Metatron. Ujú. Vale. Eh, Esto se llama el fruto de la vida. O sea, llegamos a Metatron o a la figura del Metatron a partir del fruto de la vida. El fruto de la vida está compuesto por 13 círculos que son 13 sistemas informativos. ¿Vale? Es la base geométrica para formar el cubo de Metatron, uniendo cada centro de cada círculo con el que tiene al lado. Todos al final se unen unos con los otros. Y Ujú. al unirlo con esas líneas, se forman dentro, y se ve muy claramente cuando tú te pones a observarlo, se ven los 5 sólidos platónicos. El cubo, el octaedro, El el triángulo. tetraedro, bueno, el triángulo, bueno, todas esas figuras, los 5 sólidos platónicos se ven. De hecho, yo tengo una figura aquí que no sé si se va a ver bien, es una figura en 3D que se llama Ujú. la estrella madre. ¿Se ve bien ahí? Sí. Pues esta figura es en 3 dimensiones el cubo de Metatron. Es Metatron en 3 dimensiones. Dentro tú ves con diferentes colores los 5 sólidos platónicos. ¿Vale? Wow. Tienes el octaedro, la estrella doble tetraédrica, o llamada Merkaba, el cubo, el icosaedro y el dodecaedro. Pero bueno, luego les voy a explicar más adelante qué simboliza cada sólido platónico, porque tiene bastante simbolismo para la geometría sagrada. Y esta figurita también Ujú. también nos sirve para armonizar espacios. Parece una locura, pero te digo que es cierto. Como que para Ya lo armonizar explicaré. espacio. Como que para Ya armonizar te lo espacio. explicaré Ok, vale. más adelante. Pues no me quiero perder porque hay tantas cosas por explicar y de verdad, y creo que hoy me voy a quedar corta y todo, porque a Bueno, medida que si voy no hablando hacemos, digo, "Jo, si no hacemos parte 2 otro día. ¿Qué representa sí, realmente el árbol de la vida y cómo dialoga el Sefirot con la geometría sagrada y con nuestro propio viaje interior también? vale, mira, el árbol de la vida, o llamado por los cabalistas, los que estudian cábala, el Sefirot, Ujú. dice Sefirot porque está compuesto por 10 esferas o séfiras, ¿vale? Está dentro de la figura de la flor de la vida, está implícito el árbol de la vida.
Bueno, y este árbol es uno de los símbolos más importantes del judaísmo. Es como una hoja de ruta espiritual que explica cómo fluye la energía entre lo divino y el universo y uno mismo, ¿vale? Porque la parte superior del árbol de la vida, la parte superior es, digamos, el Keter o corona, la esfera del Keter o corona, que es la más alta, simbolizaría lo divino, ¿vale? O sea, la creación, la gran inteligencia o lo que sea. Y en otras dimensiones, más abajo, es como que se va decantando toda esa energía hasta pasando por la mente, por el corazón, bueno, hasta llegar a la materia, que es Ok. lo más bajo, ¿no? En que seríamos nosotros, ¿no? La vida. O sea, desde la divinidad hasta la materia. Pero todo es parte de lo mismo. No es que la divinidad es más y nosotros somos menos. No, nosotros también somos parte de esa divinidad. Pero para llegar desde lo de arriba hasta lo de abajo, el árbol de la vida es como que esa energía se va decantando. Aparte, la Ujú. forma te lo va mostrando. Es como si el conocimiento, también se lo llama también árbol del conocimiento, como si el conocimiento se fuera decantando hasta llegar Ujú. a nosotros, que somos el Malkut o la parte más baja, la materia, Ok. el mundo. Entonces, en esencia, la Kabbalah, que es, bueno, estudiar Kabbalah te puede llevar toda una vida. Yo te puedo contar un poquito de lo que he visto o he leído, pero hay muchísimo, ¿no? La Kabbalah lo que trata es de comprender las fuerzas invisibles que dan forma a nuestra vida. Todo está conectado. O sea, la palabra Kabbalah significa recibir en hebreo, ¿no? Ujú. Recibir. ¿Recibir qué? El conocimiento divino, ¿vale? No solo a través del estudio, sino a través de la experiencia personal y la propia conciencia espiritual, nuestro propio despertar de conciencia. Y bueno, yo lo que encontré es una estrecha relación entre el árbol de la vida o el Ujú. sefirot y la numerología. ¿Por qué? Porque se puede descifrar el árbol de la vida personal. Hay unos cálculos específicos, yo esto lo descubrí después, porque hay un libro de 900 páginas que es una locura. Yo sabía que se podía, yo sabía que ahí había una información. Ok. Entonces, cada persona, según su nombre, por gematría, tú tienes tu nombre, tu apellido, por gematría, que es la ciencia, bueno, que traduce las letras a números, Ok. y con tu fecha de nacimiento y demás, se puede calcular el árbol de la vida personal. O sea, como que cada ser humano tiene su propio árbol, su propio sefirot, diferente. Porque como ves, esas esferas están unidas por 22 senderos. Ujú. Casualmente, los mismos senderos con las mismas energías que los arcanos mayores del tarot. O sea, esto no es Está adivinación, el todo tarot no es, relacionado, ¿no? todo se relaciona, es que todo está relacionado. Tú ves Y, el tarot, o sea, siempre te van a mostrar astrología, tarot, numerología, todas estas ciencias, ahora llamadas pseudociencias, te las sí, van a ridiculizar, menospreciar, mm, como si fuera algo, esa tontería, mira la bruja Lola que está ahí hablando, ¿no? De la vela y no sé qué. Siempre te ponen en la televisión, o por lo general, ¿no? Personajes ridículos, para ¿no? Para ridiculizar. mostrarte que, ridiculizando, que ese mundo es, está chorrada. Nada, Y chorrada nada. ahora que tú decías que cada persona tiene un árbol de la vida, que es ese, ¿se podría relacionar eso con tu destino? ¿Ese es tu destino? ¿Eso está escrito ya? ¿Se puede modificar eso? Sí, sí, se puede modificar. Yo creo que se puede modificar. ¿Por qué? Porque no es que tengas el destino, son energías. Las energías son moldeables. Ujú. Tú naciste con una energía, naciste con una impronta, con un sendero, ¿no? Como vemos en Sí, numerología. sí. Con unas energías que te cuestan más, con algo que te vas a tener que trabajar más, cosas que se te dan muy fácilmente. Entonces, claro, a mi forma de ver, tanto la numerología como descifrar el árbol cabalístico, eh, es como intentar mm, crecer, crecer como persona. Es crecimiento personal, porque tú dices, mira,
este sendero no está unido con esta esfera, esto me va a costar, no sé qué, pues trabaja ahí, que vinimos a eso, Wow. ¿se entiende? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues eso, no son obstáculos, son oportunidades de crecimiento, Mm, siempre. Entonces, bueno, como te dije, son estas 10 esferas o céfiras que representan las diferentes emanaciones o energía, desde el Keter hasta el Malkut. Keter es corona, Dios, divinidad; Malkut, la tierra, el humano, la materia 3D, como estamos nosotros en 3D. ujú, 3D, la dimensión, 3 dimensiones. Hay muchísimas dimensiones más. Y de cada dimensión, por ejemplo, cuando tú me dijiste lo de ver números, ¿no? ¿Por qué veo el 33? ¿Por qué veo el 22? ¿Por qué veo números repetidos todo el tiempo y cuando empiezo a verlos no paran de aparecer y tal? Pues eso mismo es una forma que tiene, no sé, lo que haya por ahí, ujú, aquella dimensión superior, ujú, es la forma que tiene de mandarnos un código, porque evidentemente lo que está encima nuestro, o esas dimensiones superiores, o esa inteligencia, no tiene garganta, ¿no? No es como nosotros que tenemos una garganta y podemos expresarlo, ¿no? No vamos a escuchar la voz. ujú. Entonces, siempre van a aparecer sincronicidades, códigos, cosas, y uno lo tiene que decodificar de la manera en que pueda. A veces es complicado, pero son mensajes en código. Muchas veces te quieren decir que vas por el buen camino, otras veces es despiértate, eh, no sé, muchas cosas. Lo que pasa es que cuando no lo sabes interpretar, lo pasas por alto. Claro, claro, lo pasas por alto. Y Sí, lo pasas por alto hasta que empiezas a verlo muy repetido y dices, uy, ¿por claro, qué me pero, pasa esto? ¿No? mm, pero hay gente durmiente, gente que despierta, gente que no despierta. Entonces, yo creo que también ahí influye, ¿no? Claro. Sí, hay de todo en el mundo, tiene que haber de todo. Tiene que haber durmientes, tiene que haber despiertos. No es nuestra misión volvernos locas o locos, los que vemos un poco más allá, volvernos locos para que se despierte todo el mundo. Un despertar puede tardar más que otro, quizás no despierte nunca, Mm, y es así. Al principio uno se vuelve un poco loco, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta esto? ¿Cómo no se da cuenta de esto lo que es? ¿No? Mira, cada uno tiene su momento, y es sí, así. y bueno, y como dices tú, habrá gente que despierte, habrá gente que aunque mucho se lo pongas delante y se lo trates de explicar, No, no lo entenderá como muchas otras cosas, ¿no? claro. Yo Eh, lo veo como en la película Matrix, que para mí es una película de culto porque te lo pone clarísimo. ujú, Eh, Tú tienes la pastilla roja, la pastilla así, azul. cool, O sea, la pastillita azul, mira, sigue soñando, no te preocupes, sigue pensando que lo que comes está bien, que la vida, que esa chica guapa está bien. Sigue soñando en esta vida, sigue pensando que no estás en Matrix. Y la roja es la difícil, porque sí, una vez que tú tomas la pastillita roja y ves lo que realmente hay, ¿no? O sea, ves la realidad del mundo, dices, bueno, ya no hay vuelta atrás. Que bueno, en la peli Matrix hay uno que se arrepiente y vuelve a Matrix, porque es tan heavy, tan fuerte el golpe, el choque con la realidad, que dice, no, yo quiero seguir durmiendo. Y a claro, muchos de los despiertos, a los que llamamos despiertos o que despertaron, eh, a muchos se les ha pasado por la cabeza decir, maldita la hora que me di cuenta de todo, de lo que es este mundo, ¿no? que Pero rompí, bueno, maldita la hora que rompí el molde. maldita la hora que rompí el molde. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, que es la de el árbol. El árbol de Adán y Eva. Sí, Pues sí, por eso se le llama el árbol del conocimiento. Tú ves a la serpiente está en muchas culturas a lo largo del mundo. La serpiente simboliza el conocimiento.
Quizás simboliza otras cosas más, pero bueno, ya lo veremos si es así o no es así. ujú. Em, y tú ves que la serpiente está justamente en la parte más alta, en el Sí, Keter, sí, y va, ¿no? Descendiendo hombre-mujer, que son los pilares masculinos, femeninos, ujú, ¿no? Por eso esa imagen me pareció muy curiosa. sí, sí, lo Es muy es. curiosa porque es como al final el conocimiento o aquella, sí, es el conocimiento divino, ¿no? De decir, bueno, va bajando, ¿no? Súper, súper curioso, sí. Y la simbología de la manzana dentro de los círculos, Sí. eh, Ah, la manzana es el fruto prohibido. ¿Cuál es la el fruto manzana mordida, prohibido? la manzana El mordida. conocimiento. El Sí. conocimiento. El fruto prohibido es el conocimiento. Ujú. No, o sea, no vayas a ese árbol, no preguntes, No ¿no? preguntes, no O sea, yo creo despiertes, que no Adán y Eva, despiertes. a- Adán y Eva fueron los primeros que rompieron el molde, los Sí, primeros. sí, sí, definitivamente. Muy, muy bonita esa imagen. Bueno, ahora vamos a Sí, hablar de algo que yo un poquito sé y me encanta. Vamos a hablar de Fibonacci, la espiral, la secuencia binaria. ¿Realmente qué nos están tratando de decir estos códigos y por qué aparecen tanto en la naturaleza como en lo espiritual? Aunque como decimos, si lo desconoces no eres consciente, pero una vez que ya eres consciente, ya lo ves en todos sitios, ¿no? Básicamente. sí, 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 es fascinante. Fibonacci es fascinante. Y aparte es un patrón que encontramos una y otra vez en la naturaleza, la espiral de Fibonacci. Esta espiral se basa en la secuencia de Fibonacci. Tú sabes que la secuencia de Fibonacci es donde cada número es la suma de los dos anteriores, Sí. ¿vale? Por ejemplo, 0, 1, 0 Mm. más 1 es 1, 1 más Uno 1 es más 2, dos. 2 más 1, 3, entonces se forman 1, 2, 3, 5, 8, 13, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ujú, Entonces, si dividimos un número de esta secuencia con el que están inmediatamente anterior, lo que obtenemos es el número de oro o phi, que es 1,618. A medida que nos vamos alejando de la secuencia, este número 1,618 se va como perfeccionando. Al principio es 1,63, se va como perfeccionando. Se llama número de oro. Se utilizó en el arte y en la arquitectura. Bueno, lo vemos por ejemplo, en arquitectura. ujú, La geometría sagrada se utiliza muchísimo, ¿no? Y se ha utilizado muchísimo para crear edificios que transmiten una sensación de armonía, de equilibrio. Fibonacci, o Phi, ujú. o el número áureo, en la arquitectura se usa para transmitir belleza, para transmitir orden, para transmitir armonía. Y bueno, y estos edificios, bueno, se construyen siguiendo los patrones geométricos de simetría y bueno, y dando esa sensación de equilibrio y de orden, ¿no? Por ejemplo, el Partenón o varios templos y catedrales también. Entonces, bueno, como dijimos, el número de oro simboliza lo que es la perfección, ¿no? También lo vemos en nosotros, ¿no? En nuestro propio cuerpo humano. Leonardo da Vinci, en su Hombre de Vitruvio, nos muestra a un hombre perfecto, ¿no? Proporcionado, según el propio Fi, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, para darte un ejemplo, nuestra cara, Sí. o sea, ¿cuándo nuestra cara va a ser bella o armónica? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos una cara bonita o cuando vemos una mujer bonita o agraciada, ¿no? Ujú, Su carita es la altura esta dividido el ancho. sí. Si da 1,618, que es el número de oro, vas a ver que es perfecta. O sea, tú ves, las caras más perfectas que hayan existido, de mujeres y hombres guapísimos, tienen este número áureo o de oro en sus proporciones. Y Oh, el Leonardo DiCaprio, Da Vinci, en el Hombre de Vitruvio, también, él juega, ¿no? Con esas proporciones y siempre con el número phi.
¿Ves? Ahí la tienes en la otra Sí. imagen más pequeña, tienes esas proporciones. Ujú. Yo El no radio las se veo divide bien en ahora, tres pero partes iguales. Juntas representan un décimo de la altura total. ¿ves? Todas esas proporciones ahí están explicaditas y son siguiendo el número áureo. Siguiendo ese patrón. Vale, también la espiral de Fibonacci se Ujú, manifiesta en la disposición de las semillas del girasol, como vimos antes, las ramas de los árboles, la concha nautilus. eh, entonces, esta presencia de Fibonacci lo que nos sugiere es una profunda conexión entre las matemáticas y la vida. Bueno, y me dijiste también de la secuencia binaria. Ujú. Pues nada, dentro de esa secuencia lo que está es el electromagnetismo. ujú, Vale, esta palabrita es muy importante porque todo nuestro universo tiene una característica electromagnética, eléctrico y magnético. Por un ujú. lado eléctrico, por el otro magnético. Eh, bueno, cuando hay un señor que se llama Marco Rodin, Ok. ¿no? Y él estudia las matemáticas vorticiales, ¿no? Que es la matemática vorticial es la ciencia de la anatomía toroidal, ¿no? Bueno, dentro de la secuencia binaria está un numerito o un patrón que es el movimiento del electrón que descubrió Marco Rodin. Y bueno, tenemos que ser conscientes también de que nuestro rango de percepción sensorial del campo electromagnético es enorme. Nosotros vemos esto. De todo lo que hay, vemos esto. O sea que lo que habrá por ahí, bueno, captamos solamente un poquito. Y bueno, la secuencia esta binaria que estaba diciendo, con los números de arriba, tú los ves, 1, 2, 4, Sí, se multiplica con la base 2, ¿no? 8, sí. el 8 multiplicado por 2, 16, multiplicado por 2, 32, multiplicado por 2, 64. Bueno, Ujú, la sí, parte de abajo, cuando nosotros esos numeritos los llevamos solamente a su raíz digital, que es una sola cifra, sí. vamos a ver un patrón que se repite. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Y así Cierto. sucesivamente. Y cuando dejan de ser un solo dígito que pasan a dos, lo que hacemos es la suma de los dígitos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los cuatro primeros se quedan igual porque tienen un solo dígito, el 1, 2, 4, 8. El 16 se suma el 6 más el 1 y te da 7. Siete. El 32 se suma el 3 y el 2 y te da 5. 64 lo mismo, te vuelve a dar 1. Wow. Entonces, ¿tú ves que se repite siempre eso? Ustedes hagan en su casa si quieren, si tienen tiempo, la secuencia binaria y van a ver este patrón. Pues este patrón, dentro de lo que es el eneagrama, esa figura que hace así, 1, 2, 4, que es la figura bueno, Sí, que vemos siempre con la esa, pongo con Tesla. Aquí tenemos a Tesla. Sí. Ya está la figura junto a Tesla. esa. Bueno, luego hablaremos de Tesla, si Sí, quieres la pones sí, otra vez, ¿no? Pero está la figura del eneagrama, sí. en realidad, que yo no la estoy viendo ahora, pero bueno, no Sí, ya importa. está la del eneagrama. La del eneagrama, tú ves esa, esa forma, ¿no? Esas líneas van del 1 al 2, Sí, del 2 al 4, al 4, ¿no? Luego al del 8, 4 al 8, del al 8 al 7 y al 7, 5. exacto, y vuelve al Tú 1. hazlo con la flechita y vas a ver, pues 1, 2, 4, 8, 7, 5 se repite y cuando tú haces esto muy rápido, lo que estás haciendo es la figura del infinito, lo que es lo mismo, un toroide. Cómo se mueve la energía en el toroide. ¿Vale? Pues eso es electricidad. Eso es el electrón. Cómo se mueve el electrón, sin tocar el núcleo, claro. Y afuera Pues queda eso, el 3, el 6 y el 9. claro, el 3, el 6 y el 9, ahora viene Tesla, ¿no? Exacto. Es muy interesante Tesla, O porque sea que este famoso 3, 6, 9 de Tesla es solo numerología o realmente hay un mensaje energético detrás. ¿Qué sabía Tesla que aún no hemos terminado de comprender? Son como muchos misterios. sí, sí, son muchos misterios. Y Tesla
Detrás de Tesla hay bastante misterio. Pero bueno, como dije antes, Marco Rodin descubrió el movimiento del electrón, ¿vale? Esta secuencia 1, 2, 4, 8, 7, 5, como vimos. Ok. Este patrón está implícito en la secuencia binaria, ¿no? Y describe un movimiento toroidal. Vale. Entonces, según Marco Rodin, ahí faltan números, ¿no? En esa secuencia faltan números. ¿Qué números faltan? El 3, el 6 y el 9. Ujú. Según Marco, este 3, 6, 9, que forma un triángulo, no se mueve. No es como el electrón que se mueve. El 369 está estático y lo que hace es atraer. ¿Por qué atrae al electrón y hace que se mueva? Porque es magnético. El 369 simboliza el magnetismo. Una cosa es electro y el otro es magnetismo. Magnetismo. Entonces, estas dos cosas, tanto el 369 como el 124875, son el electromagnetismo. Y bueno, por ejemplo, hubo alguien que estudió a Marco Rodin, Ujú. a Tesla, que fue Randy Powell, que lo tenía aquí anotado porque no me acordaba, eh, y él dice que ahí en ese 369 está la llave secreta de la energía libre, de la que hablaba Tesla justamente. Tesla hablaba muchísimo de la energía libre. ¿A ti te parece, Mar, que es que todo de verdad? Cada vez que vemos algo que es libre, que es gratis, que nos abre la mente, o mueren o terminan pobres. Mira Tesla cómo terminó. Mira cómo terminó el pobre Tesla, hablando de la energía libre, de electricidad gratuita para todo el mundo. Ya. ¿No? ¿No te parece que siempre se repite la misma historia? Y eso que tiene que, el utilizar el nombre Tesla para una marca de coches, por ejemplo, ¿tiene algo que ver? No sé si es una broma a Tesla o que de verdad, sí, lo de Elon Musk. Sí, Pues no lo sé por qué pone Tesla de verdad, porque de libre no tiene nada. Pero bueno, el de energía libre no tiene mucho eso. Y de hecho Tesla se murió pobre, era un tipo que, bueno, era bastante, igual era un tipo bastante toc, ¿no? ya. Muy tal, pero bueno, descubrió muchísimas cosas, ¿no? Entonces ese 369, además de representar el magnetismo, en numerología tiene mucho significado, ¿no? El 3, por ejemplo, representa la conexión con la fuente, con el universo, con la energía creativa, con la expresión. Es como el niño, ¿no? El niño interior que crea, que juega. Simboliza eso el 3. El 6 representa la fuerza interior, la armonía, el equilibrio, la salud, la protección. Y el 9 representa la culminación de un ciclo, ¿no? La sabiduría que adquirimos a lo largo de todo el proceso y simboliza la plenitud, ¿no? Como también en numerología simboliza la compasión, el altruismo, la espiritualidad. Ujú. Son números muy bonitos el 3, el 6 y el 9. Vamos al triángulo, al cuadrado, al pentágono, hexágono, todas esas figuras. Es posible que estas figuras sean más que simples formas, como nos han enseñado, o que tengan algo más y que representan en nosotros y en el universo, ¿no? La primera figura que tenemos es el triángulo. Sí, el triángulo, eh, como vimos, en numerología el 3 simboliza, como dije antes, lo creativo, el crecimiento, se asocia al mundo mental, Ujú, ¿no? También se asocia con tríadas, como cuerpo, mente y espíritu, ujú, como, bueno, la cultura cristiana, la Santísima Trinidad, como no, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Estas tríadas se dan mucho en varias partes, incluso en el Antiguo Egipto. Isis, Osiris, Horus, en los sumerios, los dioses An, Enlil y Enki. O sea, siempre hay tríadas, símbolo del poder, el orden, la sabiduría, ¿no? Como en la hindú también, Brahma, Vishnu, Shiva. Siempre el 13 es bastante importante, ¿no? Y tiene que ver con tres zonas o sectores dentro de lo que es la espiritualidad, o bueno,
como quieras llamarle, ¿no? Que es la divinidad, Ujú. el- la mente, el corazón y el cuerpo. El cuerpo. Siempre ves desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde lo más divino, o el universo mental, el universo de las emociones o del corazón y lo que es la materia en sí. Y bueno, después tenemos otra forma que también es El súper importante, pentágono. el cuadrado. El cuadrado simboliza la estabilidad, la tierra, la estructura, ¿no? Transmite fortaleza, Ujú. orden, seguridad. Está asociado, por ejemplo, al signo de Tauro, ¿no? El cuadrado es, tú lo ves y dices, ¡pa! En numerología, la gente que tiene un sendero 4 es trabajadora, disciplinada, que está muy enfocada, sigue un orden, ¿no? Está Ujú. muy, muy enfocada y vinculado al mundo material el 4. Ujú. El pentágono, ¿no? El pentágono regular, claro, tiene conexión, como vimos antes, con la proporción áurea, ¿no? Con el mundo natural, y Ujú. vimos que aparece en muchas formas en la naturaleza. Se asocia con la belleza, con el crecimiento, bueno, es como muy orgánico, es un número muy, muy orgánico y una forma muy orgánica, asociado al número 5, que en el numerología el 5 simboliza la expansión, la libertad, la comunicación, todo lo que es apertura, ¿no? O sea, la gente que le encanta viajar, abrirse a otros mundos, eso es el 5. Ok. Y luego, por último, el hexágono. El hexágono, ya lo vimos en el panal de abejas, ¿no? Que es Tenemos el pi en el pentágono también. Tenemos la imagen de pi en el sí, pentágono. sí, ahí ves, bueno, Phi Sí. surge de la misma estrella pentagonal. En el pentágono está la estrella de 5 puntas, que tiene muchísima simbología también. Algunos lo asocian dependiendo si está para arriba o hacia abajo, con, bueno, satanismo y todo esto. Ujú. Eh, pero bueno, dentro está asociado a la vida en sí, la estrella de 5 puntas. ¿Por qué? Porque dentro está justamente la espiral de Fibonacci. O sea, hay una manera de crearla a esa espiral dibujándola a partir del pentágono. Ok. El panal de abejas, Vale. el hexágono, Y luego el panalito, el panalito, como dijimos antes, las abejas, ¿no? Tienen su manera de hacer su panal, que es siguiendo justamente la figura que representa la eficiencia, la unión, la armonía, la comunidad, ¿no? Que es el hexágono regular. Lo vimos en la flor de la vida y lo vemos en los panales de abeja. mm, Entonces, bueno, ahora así, tenemos la estrella de 6 puntas. así es. La estrella de 6 puntas, que es un triángulo. Tú ves que a partir del triángulo se crean un montón de Sí. figuras, ¿no? Pero la estrella de 6 puntas, o estrella judía, está un triángulo encima y otro triángulo debajo. En el centro es un hexágono. Y de hecho, uniendo en la flor de la vida también puedes hacer un montón de estrellas de 6 puntas. Los hebreos sabían mucho de esto. Bien. Y ahora pasamos, se habla de activaciones con sólidos platónicos. ¿Cómo funciona eso? ¿Es verdad que se pueden usar en meditaciones o en prácticas energéticas? Tenemos el tetraedro en la imagen. Sí, bueno, aquí ya entramos en la parte, digamos, energética, espiritual, ¿no? De sanación de la Ujú. geometría sagrada, porque también tiene esa parte, ¿no? Es una parte tan mental, sino como lo que vimos antes, que vemos números y patrones y secuencias, sino que también tiene, al ser formas naturales o formas que salen de la naturaleza o que están en la naturaleza, podemos utilizarlas para armonizarnos o para activar en partes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como hablé antes del cubo de Metatrón, dentro del Metatrón están los 5 sólidos platónicos. Ujú. Entonces, según estudios realizados en psicogeometría, hay una página súper interesante de psicogeometría del arquitecto, hay muchos arquitectos que se metieron con esto, Sí. con este tema de la geometría sagrada. El arquitecto Ponce de León, Arturo Ponce de León, busquen psicogeometría y van a ver súper interesante esa página.
Entonces, dado que existen estas geometrías implícitas en nosotros, es posible hacer meditaciones de diferentes índoles, ¿vale? Y más introspectivas, ¿no? Ok. Utilizando la visualización de diferentes formas geométricas o sólidos, los sólidos platónicos, o la misma estrella madre, ¿no? Que mostré antes, o trazando geometrías, que es una forma más activa de, De meditar. de trabajar, ¿no? Como las meditaciones más activas. Yo prefiero siempre, aunque no siempre, pero casi siempre, la meditación activa, Activo. porque yo cuando dibujo como que me enfoco más, ¿no? Hago más mindfulness Ujú. y me ayuda más. Por ejemplo, vamos a ver los cinco sólidos platónicos. El Ok. primero es el tetraedro, ¿vale? El tetraedro formado por cuatro caras triangulares, ¿no? ¿Qué representa y por qué es color rojo? Porque representa el fuego. El tetraedro siempre va a representar eh, el fuego, el rojo, ¿no? El movimiento. Está asociado también al sentido de la vista. Ujú. Y bueno, se cree que su forma triangular se asemeja a una llama, por eso mismo se asocia al fuego. ¿Tiene algo que ver con las Bueno, pirámides? dime, ¿Tiene algo que ver con las pirámides? yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Tiene bastante que ver con la pirámide, porque, ¿por qué? Porque la punta hacia arriba lo que hace es atraer de alguna manera, de hecho en las pirámides de Egipto se dicen que, bueno, que había oro en la parte superior, Ujú. y eso atraía la energía del éter, ¿no? Y luego por sus lados o sus caras iba bajando esa energía. Bajar. Bueno, se dice que las pirámides eran como especie de baterías o pilas. Pero bueno, hay quien cree todavía que eran tumbas Tumba. funerarias. Bueno, Pasa más. entonces al tetraedro, por ejemplo, le corresponden las funciones internas de la sexualidad, Ok. ¿no? Se asocia con el coraje, con la fuerza de curación, ¿no? Y meditar sobre este sólido platónico nos da la energía necesaria para superar obstáculos y una energía muy que tiene que ver con los chakras raíz y el segundo chakra que es el miedo, ¿no? O Ah, sea, una persona que tú la ves con miedo, con poquita fuerza, ¿no? Que no está bien plantada en el mundo, pues meditar con tetraedro puede ayudarla bastante a visualizar esa forma. Incluso el color rojo, que también, bueno, los colores también tienen energías, ¿no? Son frecuencias. Luego tenemos otra figura más, que es el cubo ok. El o hexaedro. hexaedro, Ujú. hexaedro que tiene seis caras y que representa la Tierra, ¿no? Que tiene seis caras cuadradas, ¿no? Su forma sólida y estable lo relaciona con la Tierra, con el sentido del tacto. Ujú. Bueno, está vinculado a la motricidad. ¿Y cómo se activa? Pues visualizándolo en el segundo chakra. Su color es verde y es la materia y la representación de la energía sólida, la estabilidad, la firmeza. Fundamentalmente maneja el ejercicio de la conciencia motriz. A mí me vendría bien meditar con el hexaedro porque, porque bueno, no, yo bailo fatal, me muevo fatal, pero bueno, vamos a, Todo es vamos a meditar mejorable. más. Todo es mejorable. Sí, todo es mejor. No, eso no creo, ¿eh? No creo, ya son muchos años y bueno, pregúntale a Miguel. Seguimos Bueno, y con luego el tenemos siguiente, el icosaedro. el octaedro. El octaedro. Vamos sumando caras. Ah, octaedro. Venga, El octaedro. octaedro. Bueno, el octaedro tiene, el hexaedro ya dijimos que tenía seis caras, el Sí, octaedro tiene ocho caras. Son ocho caras triangulares iguales. Su sí. elemento es aire, su color es el amarillo, está relacionado con el sentido del olfato. Entonces, ¿qué simboliza? La integración de la materia y el espíritu, que rige el lenguaje, las ideas, la actividad intelectual, está asociado al signo de Géminis, a la mente. Ujú. Entonces, ¿cuándo podemos visualizar con el octaedro? ¿Cuándo podemos meditar visualizando el octaedro?
pues cuando necesitamos claridad mental, imaginándolo en girando, ¿no? Con un vértice hacia arriba y otro vértice Ujú. hacia abajo, en la glándula pineal. Y cada vértice en la vertical. O sea, lo imaginamos así, con su color amarillo y demás. Y eso nos puede ayudar para obtener claridad mental y enfoque. Ok. Seguimos con, Y luego viene el icosaedro, vamos al que icosaedro. lo vemos en un hermoso color azul. Ujú. Y bueno, el icosaedro está formado por 20 caras triangulares iguales. ¿Cuál puede ser su elemento? El agua, El ¿cómo agua. no? Y está asociado al sentido del gusto. Favorece la armonía, el amor verdadero, la conciencia. Y está asociado a las emociones. El icosaedro está asociado a las emociones. Entonces, a mí es una figura que me gusta mucho el icosaedro. Representa el fluir, la intuición, la magia, lo receptivo. Entonces, ¿cómo lo podemos activar? Pues visualizando sus vértices alineados a la vertical, ¿no? Entonces, bueno, no tengo aquí una figura de icosaedro, alineado Ujú. con la vertical, y su centro ubicado cerca del corazón. Lo imaginamos aquí en la glándula timo, Ok. que sería el cuarto chakra. El cuarto chakra aquí. Entonces, irradiando una luz azul, ¿no? Y esto nos ayuda a manejar mejor las emociones y a mover mejor la energía. Como estamos desbordados y tal, pues mira, respiramos, nos imaginamos esa figura y bueno, nos enfocamos en regular nuestras emociones de esa manera. Es bueno tenerlo También es sí, neces- dime. ¿Es bueno o necesario tenerlo físicamente o simplemente imaginarlo? No, si no lo tiene físicamente, lo imaginas con su color, pero sí que se pueden conseguir. Hay un montón de tiendas, bueno, que venden todas cositas así, Mm. tú sabes, ¿no? Las típicas tiendas que te venden gemas Sí. o cuarzos o estas yunguitas o estas cosas. Venden sólidos platónicos que pueden ser en cuarzo o Ujú. en madera también y demás. Yo eh, diría que en cuarzo, como es un mundo mineral, pues estaría mejor tenerlo. Ujú. Ok. Pero bueno. Y luego Y vendría luego el el último, dodecaedro. el dodecaedro. Vale, el dodecaedro es el que engloba todos los demás sólidos. Lo vemos aquí en la figura esta, que la voy a sacar otra vez. El dodecaedro sería la parte exterior, Sí, ¿no es cierto? sí. Que engloba a todos los sólidos que hablamos antes que están dentro, con sus diferentes colores. Ah, Pues ok. nada, el dodecaedro, lo ves, tiene, como decimos, 12 caras pentagonales, ¿no? Tenemos aquí Sí. sus formas pentagonales. ¿Y qué rige? Pues rige el elemento éter. ¿El éter qué es? El éter es la sustancia que se quitó, no digas nada, pero se quitó ¿cómo se llama esto? Lo de la tabla periódica de los elementos. Antes Ujú. estaba el éter. Pues Sí. lo quitaron. Mira por dónde lo ¿Por qué? quitaron. No sé, no sé. ¿Será que ahí que el éter es la energía que envuelve todo y que del éter podemos extraer energía? Pues quizás sea por eso. Mm. Pues nada, Platón lo utiliza para designar el universo en su totalidad, ¿no? Es la sustancia generadora de los planetas y las estrellas. Y de él se dice que Dios lo ha utilizado para establecer el orden final. Se visualiza de color dorado o violeta, con su centro fijo en el ombligo y sus vértices paralelos a la vertical. ¿Qué simboliza? Pues el espíritu. Es el llamado quinto elemento o quinta esencia. Fíjate tú, la verdad que tanta información que no nos enseñan en la educación tradicional al final, ¿no? O sea, hacen las No, esto no te matemáticas lo van a súper enseñar. aburridas. No, no, ¿por qué nos enseña esto? Ni te lo van a enseñar. ¿Cómo te lo van a enseñar esto? Pues, ni loco. Cuando nos demos cuenta de cómo está creado todo, de cómo está formado, de que puede haber energía en una sustancia que lo une todo, que es el éter. Ya. Es que de verdad Pues no. que cuanto más información tienes, sabes que
sabes cada vez sabes menos, o sea que no sabías nada. Bueno, y ahora vamos a hablar de psicogeometría que tú nombraste ahora mismo también. ¿Cómo influye la geometría sagrada en el cerebro, en la mente, en nuestras emociones? Puede ayudarnos a sanar, a transformar o incluso a expandir la conciencia. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, la geometría sagrada nos invita a observar el mundo que nos rodea desde otra perspectiva, ¿vale? A reconocer la belleza, el orden que existe en la naturaleza. Y cuando la observamos, vemos que hay una profunda conexión, ¿no? Como ya dijimos antes, con las matemáticas, la naturaleza, la parte espiritual. Entonces, al explorar estos patrones sagrados, podemos obtener una comprensión mucho más profunda de nosotros mismos y de cuál es nuestro lugar en el universo. Yo, por ejemplo, he dado talleres de trazos con geometría sagrada como terapia de mindfulness. Ujú. Mindfulness, bueno, el vocablo inglés mindfulness es el enfoque en el momento presente, ¿no? Y es Elabora. buenísimo para personas que, por ejemplo, dispersas, con ansiedad, con trastornos de atención, con baja concentración. Bueno, la interacción, observación o los trazos de geometría sagrada puede influir en el cerebro. Está demostrado que puede influir en el cerebro. Por ejemplo, la creación o el coloreado de geometrías o mandalas, que están Ujú. hechos con geometría sagrada, involucra tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, ¿vale? Los interconecta fácilmente. Por ejemplo, mientras elegimos colores, ¿no es cierto? Fluimos, ¿no? Con el diseño y ¿qué activamos? Pues el hemisferio derecho, ¿no? Que rige la creatividad, la intuición, el Ujú. reconocimiento de los patrones. Y luego el hemisferio izquierdo, que es el que rige las líneas, la estructura, Ujú. ve el mandala y ve la lógica en el mandala, el orden, el cálculo, la simetría. Entonces, este ejercicio, ¿no? de visualizar y pintar o dibujar los mandalas, lo que hace es interconectar los dos hemisferios continuamente. Se ayudan los dos, no se boicotea uno al otro. Entonces, esta actividad simultánea nos conecta los dos hemisferios y nos induce a un estado meditativo, un enfoque, ¿no? En el momento presente. Mientras estoy pintando el mandala o dibujándolo, estoy enfocado en eso, estoy enfocado en esa forma, estoy descubriendo qué formas pueden surgir de las mismas formas. Entonces, bueno, crear la flor de la vida o crear un toroide o crear el cubo de Metatron, pues haciendo esto podemos lograr un estado de relajación, ¿no? Y de meditación, y provocando cambios también en las ondas cerebrales. Esto está demostrado. Se han hecho pruebas y estudios y se ha visto que sí que provoca cambios en las ondas cerebrales. Es como que Y también te lleva te induce a la concentración, ¿no? A ese enfoque, a estar aquí, estoy con esto y lo que esté alrededor, lo que esté pasando alrededor, ya estoy ausente de eso, estoy aquí, ¿no? ausente. Tú dices aquí y ahora, Exacto, aquí y aquí ahora. y ahora. Entonces, bueno, esto nos puede ayudar a reducir el estrés, ¿no? La ansiedad. Y bueno, y también se demostró que reduce los niveles de cortisol. ¿Eh? Ujú. El cortisol sabemos que es la hormona del estrés y que también disminuye por ejemplo, la amígdala, la Sí, actividad de la amígdala que procesa las emociones. sí. Entonces, las respuestas emocionales se procesan en la amígdala, pues hacer este tipo de terapias con geometría sagrada, son mandalas, lo que hace es regular ese, un impacto muy, muy positivo. Entonces, bueno, otra meditación súper interesante es la del Merkaba. ¿Qué es el Merkaba? Pues el Merkaba es la figura final, digamos, ¿no? Ujú. Lo que es esa figura que vemos, ¿no? Del tetraedro superior Ujú. y un tetraedro inferior encajados. Yo no sé si tengo, no tengo ninguna figura de Merkaba. Pero bueno, teníamos una imagen, ¿no? Del Merkaba. Sí, tenemos la imagen final que está la persona encajado en medio. Sí, pues esa nos va a mostrar lo que es realmente el Merkaba. Ujú. Bueno, y para Mira, la quienes meditación, sientan el llamado de profundizar, que para quienes quieran, una vez hayan visto este podcast, este episodio de Rompe el Molde, ¿qué libros, autores o fuentes recomendarías
para sumergirte o empezar a sumergirte en este mundo? Bueno, hay un montón. Por ejemplo, para aprender a meditar con el Merkaba, que es una meditación interesantísima, yo les recomiendo leer a Drúmbalo Melquisedec. Es autor de varios libros de geometría sagrada y él creó esta meditación Merkaba, ¿no? El Merkaba llamado cuerpo de luz o vehículo de luz. Según Drúmbalo Ujú. Melquisedec, el Merkaba se puede activar, ¿no? Visualizando el tetraedro superior, girando hacia el lado derecho, ¿no? En el sentido horario, y el Sí. inferior en el sentido antihorario, ¿no? O sea, Ujú. visualizas eso y, bueno, es mucho más, no es tan sencillo como lo digo yo, pero bueno, hay meditaciones guiadas en YouTube y en varias partes del Merkaba, hechas por Drúmbalo justamente. Y bueno, por ejemplo, libros de Drúmbalo, El secreto ancestral de la flor de la vida, volumen uno, El secreto ancestral de la flor de la vida, volumen 2. Luego, como lo nombré anteriormente, el arquitecto Arturo Ponce de León, que es ingeniero de sistemas, también es psicólogo, fundador de psicogeometría y de la universidad. Ya hay una universidad, ¿eh? Universidad de Geometría Sagrada. Ahí se Ok. aprende un montón, un montón. Y bueno, él también toca psicogeometría, arquitectura biológica, bioconstrucción, permacultura, salud holística. Todas estas cosas están dentro de la Universidad de Geometría Sagrada. La física de la conciencia, sanación con poliedros, sexualidad y energía sanadora, bueno, muchísimos temas más. Luego hay otro caballero que yo lo conozco, que se llama Franz Unal, Ok. que tiene dos libros que son espectaculares. Uno se llama El algoritmo alfa y la ley del orden del universo. Y el otro se llama La ley del orden en el universo y el gran secreto de Leonardo da Vinci. Ahí te muestro un montón de cositas y perlitas de Leonardo que son dignas de descubrir. Realmente se los recomiendo esos dos libros. Después Michael Rice, que es un arquitecto que utiliza los principios de la geometría sagrada en su trabajo. Y bueno, la inquietud por la geometría sagrada lo llevó a crear espacios sensibles a la vida, ¿no? Utiliza los principios de la geometría sagrada y la limpieza de espacios y la sanación natural. También hay una parte que es Feng Shui. Y luego hay un montón de videos de Dan Winter, Aldrich Hofmann y Nassim Haramein, entre otros, ¿no? Luego estos nombrecitos los podemos ir poniendo en la descripción Sí, del en la video descripción porque son... los pondremos para que puedan ver. Bueno, y por último, después de toda esta información tan valiosa que nos has dado, nos has regalado hoy, ¿dónde pueden encontrarte quienes quieran seguir aprendiendo contigo, conectar con tu contenido o simplemente inspirarse? Porque es un montón de información. Sí, sí, hay muchísimo. Bueno, primero que vean e investiguen con todas estas personas que saben bastante más que yo, porque yo lo que sé lo sé de haber investigado con todo esto que les dije. Yo tengo bueno, un Instagram y una web que es Geómetra, que bueno, luego se los pondré por si quieren ver, donde hablo, bueno, sobre todo en la web es para numerología, ¿no es cierto? Para hacer informes numerológicos para quien quiera adentrarse en el autoconocimiento y descubrir un poquito a qué vino esta vida, pues la numerología sirve mucho. Y bueno, donde me pueden encontrar, pues, o en Geómetra, o aquí mismo, en Rompe el Molde. Si quieren preguntarme algo, me preguntan y aquí estoy. Ya Bueno, luego les pondremos los enlaces, si quieren. pues hasta aquí nuestro episodio de Rompe el Molde, podcast, Desprográmate y Despierta, una información súper valiosa sobre geometría sagrada que hoy Vero ha regalado. Esperamos que lo reciban como ese regalo, como lo hemos dado o como lo ha dado Vero, ¿no? Sí, lleno de buena energía, de buena vibra, de mucha información, de mucho valor y que sirva pues para despertar un poco más, para tener curiosidad, para ser conscientes, para darte cuenta de muchas cosas que hasta ahora a lo mejor no te has dado cuenta
y para empezar a fijarte, porque empieza por ahí, yo creo, ¿no? Empiezas a fijarte, mira, aquello. Sí, observar un poquito el mundo que te rodea y descubrir todas estas cosas, empezar a ver el mundo con otros ojos, con unos ojos más abiertos, más despiertos. Y hasta aquí, Vero, rompe el molde Bueno, del podcast, Desprográmate y Despierta. Hasta el próximo episodio. chau, chau, nos vemos. Mua, mua, mua. Chao, chao. ¿Qué dirías si te digo que no se ha compartido las imágenes? Me corto los huevos que no tengo. No lo sé, no estoy segura, pero bueno, ahora hacemos un apaño. Ahora pones el making of, ¿ya? Me corto los huevos que